Bueno, dentro de un ratito, ¿de cuánto? 1 hora y 14 minutos más se cierra oficialmente la campaña presidencial 2013. Vamos a conversar sobre el escenario, ahora ya a solamente 3 días de las elecciones, con el cientista político Patricio Navia. Patricio, bienvenido a CNN Play. Buenas noches. Buenas noches. ¿Pasó algo en esta segunda vuelta que haya cambiado el panorama que venía de la primera, que haya provocado un cambio radical o que pueda provocar un cambio radical en las preferencias de la gente? Parece difícil que haya pasado algo, por lo tanto lo que esperamos es que vote menos gente el domingo de los que votaron en primera vuelta. Tal vez alguna gente se entusiasmó con el último debate, el desempeño de Bellis Matei entusiasmó a sus bases, eso puede hacer que alguna gente de derecha salga a votar y que tal vez la diferencia vaya a ser menor de lo que se anticipaba en las últimas encuestas, pero es improbable que Bachelet vaya a perder la elección. Estuvo muy cerca de ganar en primera vuelta, si solo mantiene su votación, aunque vote menos gente, va a sacar más del 50%. El debate con este formato que por primera vez pudimos efectivamente ver confrontarse, al menos por algunos minutos, a las candidatas, ¿fue Bellis Matei la que sacó la mejor parte de esa confrontación más directa? Creo que sí, creo que lo hizo mucho mejor, pero necesitaba hacerlo todavía mucho más, tener un desempeño mucho mejor aún. Creo que el debate tuvo un problema así, el problema es que había demasiados periodistas, había 2 candidatos y tenía 6 periodistas haciendo preguntas, no hubo continuidad de parte de los periodistas, los canales parecían más interesados en promover a sus periodistas que en seleccionar un par de periodistas que hicieran todas las preguntas. Eso dificultó el debate, el resto del debate estuvo muy bien, las interpelaciones directas entre Bachelet y Matei creo que fueron muy buenas. ¿Podría pensarse en un debate más parecido a los que hay, por ejemplo, en Estados Unidos o en Francia, sobre todo en segunda vuelta, donde hay 2 candidatos, con 2 candidatos y tal vez un moderador que sencillamente vaya dando los temas y vaya permitiendo que haya esta interrelación directa entre los candidatos? Tendría mucho más sentido, pero eso pasaría si los canales estuvieran más preocupados de sus audiencias que de promover a sus periodistas. El hecho de que haya cuoteo de los canales en el debate me parece que no tiene ningún sentido, tampoco tiene mucho sentido que esté el presidente de Anatel leyendo frases lateras, creo que eso era innecesario, las reglas se conocían, no tenía para qué aparecer en televisión. Está bien, todo el mundo quiere aparecer en la tele, pero hay otros momentos para hacerlo. ¿Qué tanto influyen los debates finalmente? ¿Qué tanto sirven, sea para movilizar a las huestes, al voto duro de cada candidato, o para ir a buscar candidatos, para ir a buscar electores que tal vez no estén convencidos? Nos sirve mucho para convencer a los indecisos, particularmente en segunda vuelta, porque ya tuvieron bastante tiempo para decidirse y si no se decidieron en primera vuelta es improbable que se decidan en segunda vuelta. Pero sí sirven para entusiasmar a las bases, para que las bases salgan a buscar nuevos votantes. Si yo veo que mi candidato lo hace bien, entonces me animo y trato de convencer más gente, pongo cosas en Facebook, converso con mis vecinos, converso con mis amigos. Entonces es más bien para la propia galería. Si la galería se entusiasma, entonces va a salir a votar más gente el domingo. Uno debería pensar que los que van a votar el domingo van a ser básicamente los mismos que votaron en primera vuelta, tal vez un poco menos, o que puede sumarse gente nueva que considere que ahora sí vale la pena votar y no tanto en primera vuelta. Siempre hay gente nueva que se suma y otra gente que deja de votar porque no estaban en la misma ciudad donde les toca votar, porque no estaban en el país, porque estaban enfermos, etcétera. Entonces si hay un número, es un número menor, 2 o 3% de la gente cambia, el resto son los mismos. Cuando la segunda vuelta tiene más incertidumbre, vota un poco más de gente, como el año 99, por ejemplo. Cuando tiene menos incertidumbre, vota un poco menos de gente, como en 2009. En esta elección debiese votar menos gente, no hay mucha incertidumbre, aunque de nuevo, el desempeño de Bellis Matei podría haber entusiasmado a alguna gente de derecha que no votó en primera vuelta y que ahora se anima a votar. Ahora, si votara solamente la misma gente que votó por Bachelet y la misma gente que votó por Matei y todos los demás se quedaran en la casa, la diferencia sería 65-35%. ¿Es posible pensar en una diferencia tan sideral o es demasiado improbable que se produzca tanta diferencia, que es lo que uno vería por un simple ejercicio matemático derivado de la primera vuelta? Sí, ha ocurrido. Ahora, precisamente cuando los simpatizantes del candidato ganador se sienten muy seguros, muchos de ellos dejan de ir a votar. Aunque cuando los simpatizantes del perdedor se sienten derrotados, también dejan de ir al estadio. Entonces, debiésemos ver una disminución en simpatizantes de ambos candidatos. Pero 60-40 parece razonable. 65-35 tampoco parece tan alejado de lo que ha ocurrido en otros países. Es una elección inusual. Bachelet estuvo muy cerca de ganar en primera vuelta y los candidatos alternativos están más cerca de Bachelet que de Matei. Entonces es difícil para Matei conseguir votos en alguna parte. Ahora, probablemente haya 2 cifras importantes en la noche de la elección. Uno es el porcentaje de votos que obtenga la candidata ganadora y otro es la cantidad de votos que obtenga la candidata ganadora. ¿Cuál de los 2 datos va a ser más importante para el análisis político?
Bachelet debería sacar más del 60%. Si saca menos del 60% va a ser una especie de derrota relativa. Igual va a ser presidenta por 4 años y va a poder hacer muchos de los cambios que está prometiendo. Por lo tanto, estas derrotas relativas no importan tanto. Al final se queda con la presidencia. Pero sí va a tener un aire de que Matei no lo hizo tan mal si Matei logra sacar más del 40%. Y lo otro importante es que hay al menos más de 5 millones de votantes. Si hay menos de 5 millones va a ser un desastre. Si hay entre 5 y 6 millones, entonces vamos a decir, bueno, no se entusiasmaron mucho. Si hay más de 6 millones es un éxito. Ahora, eso también probablemente pueda reabrir el debate ya abierto sobre el tema del voto obligatorio, ¿no? Si llegaran a votar, por ejemplo, menos de 5 millones de personas. Sí, ahora bastaría con que, por ejemplo, tuviéramos más debates presidenciales y el transporte fuera gratuito el día de la elección. O sea, podemos hacer algunas reformas graduales en vez de cambiarlo todo. Pasar de voto obligatorio a voluntario a obligatorio muestra que es un país un poco, no muy serio. Hay otras cosas que se pueden hacer. Yo recién estaba hoy en Chillán. El problema en las zonas rurales es que la gente tiene que tomar micros y algunas micros pasan solo una vez al día los fines de semana. Entonces, digo, te vas a pasar 8 horas para ir a votar, probablemente no lo hagas. Ahora, no solo la legitimidad, sino también la fuerza política, el capital político que tenga Michelle Bachelet si es que gana para llevar adelante sus reformas, ¿depende poderosamente de cuántos votos o cuánto porcentaje de voto obtenga o no es tan importante finalmente eso cuando desde marzo tenga que gobernar y sacar adelante reformas que son complicadas? Va a ser un gran tema para los primeros 3 meses y para la composición del gabinete. Si no le va muy bien, entonces va a tener que afirmarse más en los partidos políticos y por lo tanto entregarle más poder a los partidos en el nombramiento de los ministros, de los intendentes, de los gobernadores. Hay cientos de posiciones que se tienen que nombrar entre ahora y marzo. Si en cambio ella trae muchos votantes ella sola, entonces va a tener más libertad para nombrar el gabinete. Pero a partir del 11 de marzo empieza un partido totalmente distinto. Ahí empieza su habilidad para poder convencer al Congreso de que pasen las reformas que ella quiere y también su capacidad para poder enviar los proyectos de ley relativamente rápido. Los presidentes son mucho más exitosos en sus primeros 6 meses que durante el resto del periodo. Entonces, si no envían los proyectos de ley en los primeros 6 meses, vas a tener mucho más problemas para pasarlos después. Patricio Navia, gracias por haber estado esta noche con nosotros en CNN. Placer. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos con más.